Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Palermo y de FOPEA, les quiero dar la bienvenida a este panel en el aniversario de Ni Una Menos, en el 5º aniversario de Ni Una Menos, panel que hemos titulado Periodismo de Género en el contexto de la pandemia. Y voy a estar con 3 mujeres periodistas muy destacadas. Digo voy a estar porque falta una. Todavía no llegó, no se sumó Luciana Pecker, pero estoy con Gina Morelo y con Verónica Toller. Gina está en Colombia, Verónica, que es argentina, está en México. Y bueno, la idea es que hablemos de la conjugación del periodismo de género, de la pandemia, de la cuarentena, de cómo se produjeron, cómo están ocurriendo las cosas en esta especie de laboratorio mundial que viene a ser la cuarentena, o por lo menos la mitad de la humanidad acuarentenada, y cómo eso tuvo efectos sobre el tema de los femicidios, y a su vez cómo estos femicidios tienen impacto en la prensa, en nosotros, que es lo que a nosotros nos interesa como organización de periodistas profesionales que FOPEA y como carrera de periodismo en la Universidad de Palermo. Así que yo lo que sugeriría, Gina, si querés empezar vos con una exposición introductoria sobre el tema y después la escuchamos a Verónica. Perdón, quería anunciar que ya está Luciana también en la sala, Pablo. Gracias. Bueno, bienvenida Luciana Pecker. Entonces, arrancamos con Gina. Les quiero decir que Gina Morelo es periodista de investigación colombiana, especializada en gerencia pública y magíster de comunicación. Es editora del nuevo proyecto Unidad de Datos del periódico El Tiempo, presidenta del Consejo de Redacción, organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. Ha recibido numerosos premios, escribió varios libros, entre ellos Tierra de Sangre, Memoria de las Víctimas, Periodismo Ambiental y, bueno, en síntesis, esta es Gina Morelo. Adelante, Gina. Vale, buenas tardes a todos. Bueno, primero, en esta nueva temporada estoy vinculada con la Universidad Javeriana de Colombia como profesora de periodismo y ética. Y sí, estuve con el periódico El Tiempo hasta hace poco, dirigiendo el proyecto, creando y fundando el proyecto de la Unidad de Periodismo de Datos de un primer diario tradicional en Colombia. De alguna manera, pues eso me permitió fortalecer todavía más las competencias que los periodistas de investigación desarrollamos cuando nos dedicamos a la investigación y en específico la investigación de los datos, que sin duda alguna potencia muchísimo más las historias. Les agradezco mucho el espacio para compartir estas reflexiones alrededor de un tema que sin duda alguna es tremendamente importante porque en algunos sectores y cuando uno revisa informaciones de prensa de nuestros países latinoamericanos, comienza a encontrar con reiteración un titular en el sentido de que la verdadera pandemia es la violencia contra la mujer. Solamente para mencionar algunos datos que la periodista Ana María Montoya del Tiempo nos comparte a corte del 18 de mayo, decía ella que por lo menos en un 230% habían aumentado las llamadas a la línea púrpura que destinó la alcaldía de Bogotá, capital colombiana, para recoger justamente los datos sobre la violencia de género y todas las distintas modalidades de violencia que vienen sufriendo las mujeres en esta temporada. Y de esa manera, un poco ahondando más en las cifras, de alguna manera también nos precisaban que cuando comenzó nuestro confinamiento, que fue alrededor del 26 de marzo, se mostraban unas cifras, por supuesto, mucho más bajas que las de hoy. Se estaban por lo menos hablando de que en las casas de igualdad de oportunidades se podían estar atendiendo a 2.141 personas para atenciones jurídicas por maltrato y 1.502 por atenciones psicológicas. Eso daba una cuenta de por lo menos un 30 o 36% de quejas en cuarentena. Y a corte justamente del 20 de mayo, las cifras
nos han llevado a hablar de un porcentaje del 82%. ¿Qué supone esto realmente? O sea, para entrar un poco ya en los contextos periodísticos, a mi manera de ver un enorme desafío, y es un poco a lo que yo me quiero referir. Yo creo que las redacciones en los medios de comunicación se están viendo abocadas a distintos desafíos en la cobertura de lo que está ocurriendo en el mundo. Primero, enfrentarnos a un tema de salud pública, a una pandemia, y estábamos de alguna manera siendo, por decirlo así, testigos de la no cobertura juiciosa y rigurosa de los temas de ciencia y ambiente en muchos medios en el mundo. Y nos llega la pandemia y casi que de manera obligatoria se deben reforzar las unidades de cobertura de salud en los medios de comunicación para empezar a dar cuenta de los problemas que hoy se reportan en la mañana, en la tarde y en la noche a través de las distintas plataformas y las redes sociales. Y ese desafío fue mutando y haciéndose más grande cuando se decretan los confinamientos o los aislamientos sociales o las distintas formas de llamar este nuevo momento que estamos viviendo como humanidad, que es el de mantenernos en nuestras casas. Y empezamos a ser testigos de toda esta suerte de acontecimientos violentos y de la violencia específicamente de género. En el caso colombiano, los medios de comunicación han estado muy dedicados a la cobertura y de alguna manera lo han hecho a partir de las cifras que las secretarías de la mujer de las distintas organizaciones en el país, organizaciones políticas, alcaldías, para el caso de los municipios o gobernaciones, tienen, ¿no? Y han venido dando cuenta como de los datos que reflejan una realidad tremendamente creciente. Y se ha abierto un capítulo especial sobre el cual también me parece importante llamar la atención, porque tiene que ver con las mujeres migrantes. De hecho, en las últimas semanas el país, casi más o menos desde finales de abril, el país ha sido testigo de una gran movilidad humana de retorno de los migrantes venezolanos. Y por supuesto, pues en ese grupo enorme de personas que están retornando a Venezuela como consecuencia de la difícil situación que la COVID-19 destapa en los países, porque son migrantes que no tienen puestos de empleo fijo, que no han tenido las posibilidades de insertarse en los países con una tarjeta migratoria de regularidad, han tenido que retornar. Estamos viendo muchas de las carreteras colombianas atestadas de migrantes y muchas de ellas mujeres con niños pequeños. Esta realidad ha sido muy bien abordada por una organización no gubernamental en Colombia que se llama De Justicia, que ha hablado de las distintas violencias de género y cómo éstas han incrementado en tiempos de pandemia. Y se enfoca específicamente en las mujeres migrantes, haciendo de alguna manera alusión a las distintas modalidades de la violencia que sufren ellas al desplazarse por lugares apartados, sin el suficiente dinero y sin los alimentos, y al mismo tiempo viéndose de alguna manera inmersas en una atmósfera de miedo y de creciente xenofobia en diferentes lugares del país, justamente como consecuencia del clima que genera la pandemia. O sea, hay ciudades en Colombia, como el caso de Pamplona, donde un alcalde emitió un decreto para prohibir que los migrantes que no tenían documentación como regulares no podían transitar, y Pamplona es un lugar obligado para hacer el trayecto de retorno prácticamente hacia Venezuela. Entonces, muchas mujeres fueron acogidas en algunos hogares, pero al mismo tiempo la alcaldía prohibía que los hogares funcionaran. Estas historias las hemos contado en distintos medios de comunicación. En particular, el domingo pasado lanzamos un especial periodístico denominado El Retorno, que es un podcast de 5 episodios en el que contamos las vicisitudes que sufren los migrantes. Y nos ocupamos en algunos de esos testimonios de lo que nos cuentan las mujeres migrantes. Entonces, para cerrar, un poco quería como llamar la atención sobre 3 grandes conclusiones en la cobertura. Si bien nos estamos ocupando del fenómeno, todavía tenemos que decir que estamos muy ceñidos como periodistas a las cifras, a la estadística.
y yo particularmente llamo la atención sobre la necesidad de que las cifras se conviertan en historias y estas cifras tengan un rostro para que se pueda comunicar de mejor forma un fenómeno que está creciendo y que está afectando a muchísimas personas, que está poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres. Lo segundo que me parece supremamente importante es la necesidad de que los periodistas de verdad nos preparemos mucho más en estas coberturas diferenciales, porque son demasiados los documentos y la información que existe que necesitamos estudiar. Y muchos los profesores y los expertos a los cuales nos podríamos acercar para precisar términos y para ampliar la mirada en la cobertura. Solo por mencionar un ejemplo, la guía para proteger los derechos de las mujeres y niñas durante la pandemia del COVID-19 promovida por Women's Link, que es Amnistía Internacional, y Planned Parenthood, nos puede arrojar algunos de esas directrices importantes para entender y para conocer y para cubrir el tema y cubrirlo, y ese es mi tercer punto, con un enfoque de periodismo constructivo o periodismo de soluciones. Yo creo que las historias que solo contemos desde la tragedia no van a sensibilizar completamente al ciudadano para que coadyuve en la protección, el apoyo y la atención de los más vulnerables en tiempos de pandemia, entre ellos las mujeres. Creo que necesitamos de verdad rodearnos y hacer un trabajo interdisciplinar muy fuerte para que podamos trascender un poco como arranqué, de las estadísticas y los números que pueden abrumarnos a las historias que podrían llamar la atención no solamente de la solidaridad, sino también de la denuncia y de las acciones más pertinentes de nuestros estados. Gracias, Gina. Muchas gracias por esta introducción. Es el turno entonces de Verónica Toller, que es periodista especializada en trata de personas, directora del Observatorio de la Vulnerabilidad en la Universidad Austral, integra la Comisión de Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA y en este momento está en México, ¿no? Sí, así es, Pablo, muchísimas gracias. Saludos a Gina, saludos a Luciana y a todos los que nos están acompañando. Efectivamente, cuando hablamos con FOPEA y con la Universidad de Palermo acerca de este panel, digamos, y de la fecha que estamos viviendo hoy, ni una menos, y del tema de la pandemia y del género, pensaba en el aporte que podemos hacer desde el trabajo de los que nos dedicamos al tema de trata de personas. Entonces, lo que yo le voy a plantear ahora a continuación es una mirada sobre lo que está sucediendo en Argentina, acerca de la trata de personas y acerca de los otros focos que también trabajamos en el Observatorio de la Vulnerabilidad. Yo como periodista en este momento escribo para Diario La Nación, antes trabajé para otros medios como Clarín o CNN, ahora estoy en La Nación, pero también trabajo muy fuerte en este Observatorio de la Vulnerabilidad. ¿Qué hacemos en el observatorio? Bueno, de alguna manera fue llevar, fíjense, surge del periodismo, que eso me parece muy valioso, del trabajo periodístico de toda la vida, de focalizarme en trata de personas y de decir, a ver, somos muy pocos los que hacemos la investigación de trata en el país. Y hace falta tener respaldo de la academia. Pablo, vos que estás en la universidad, lo entenderás muy fuerte a esto. Lo que significa tener el respaldo de una academia, de profesores de distintas especialidades, de miradas, de especialistas, de expertos, y sobre todo decir, la universidad se involucra. Es como un cambio de tono. Y gracias a Dios, por suerte, la mirada de la universidad en la que trabajo, la Universidad Austral, dijo sí, adelante, y trabajamos exclusiones, trabajamos esclavitudes modernas y trabajamos vulnerabilidad. Y allí está la trata. Yo les voy a compartir ahora rápidamente, como son muchos números, quiero compartirles simplemente, a ver si estamos ya, Pablo, decime si se está viendo bien. Sí. A ver, sí. Perfecto, ahí lo llevamos entonces a agrandar pantalla. Sí. Bueno, no, se me fue al revés, se me fue al final, pero no importa, ahí estamos empezando. Entonces, a ver, en Argentina, el 95% de las víctimas de trata sexual son mujeres, y yo creo que cuando hablamos de ni una menos y hablamos de víctimas,
tenemos que ver que esto está sucediendo todo el tiempo en nuestro país, pero en todos lados. No es que suceda en Tailandia o que suceda en China, pasa en nuestro país. Y no es que suceda en Rosario y en Buenos Aires, pasa en La Roca, en Gualeguaychú, en Santa Fe, en Jujuy. Se venden niños en la frontera de Bolivia y de Argentina a $2.500, etc. Entonces, 95% de las víctimas son mujeres. De todas esas, es muy importante que tengamos en cuenta a las niñas. 3 de cada 10 víctimas son menores de edad, y estamos hablando de muy menores. ¿Saben cuál es el de vida de una víctima de trata en Argentina? 35 años. Según las distintas ONGs que trabajan, son varias, 35 años. Y si hablamos de transgénero, de travestis víctimas de trata, 40 años. ¿Por qué? Por todo lo que sufren. Porque se les exige incluso el consumo de drogas, de alcohol, el maltrato, los golpes, etcétera, etcétera. Es interminable de contar. Y este es un dato muy interesante, el 74% de las víctimas de trata rescatadas en Argentina fueron rescatadas de adentro de prostíbulos. Por eso es que las víctimas como Sonia Sánchez, como Alika Kinan y como tantas más dicen, basta de fantasear con la prostitución legal. La prostitución, palabras de Alika Kinan, es una tortura para nosotras. La prostitución es subsistencia, no es trabajo, dice. Entonces, lo demuestran este tipo de números, o sea, adentro del prostíbulo se ejerce la trata. ¿Qué pasó con la trata de personas en cuarentena? Fíjense que estoy hablando con Marcelo Colombo, el director de la Protex, Procuraduría contra la Trata y Secuestros Extorsivos en Argentina, es el que dirige hace muchos años, hace menos de un mes, y le digo, Marcelo, ¿qué está pasando con la trata y la cuarentena? Supuestamente entonces, como no hay movilidad, aunque en Argentina están prohibidos los prostíbulos, sabemos que se desdoblaron, y de lo que antes era un prostíbulo quedó como boliche nocturno, y a la cuadra, en algún privado o en algún departamento, se termina ejerciendo el contrato de la prostitución, y muchas de esas personas están contra su voluntad, y esa es la trata. Entonces me contesta Marcelo Colombo que aún dentro del sistema de cuarentena, ¿qué ha pasado? Que bajaron las denuncias, y ellos piensan que es por el encierro, pero no significa que bajó la trata. Porque entonces en los privados de Argentina, que no es que tengan más cuidadas a las chicas, ese día Marcelo Colombo, el doctor Marcelo Colombo, jefe de fiscales, me dijo, acabamos de hacer un allanamiento y operativo en un privado en la mitad de Buenos Aires, donde estaban esclavizadas las chicas al mejor estilo de 1910-1920. Esto significa sin comunicación, sin comida, o sea, porque encima las hambrean para que estén flacas y para dominarlas, sin teléfonos, sin documentos, cambiándole los nombres, etcétera, encerradas bajo 7 llaves en un privado, y traían algunos clientes que podían pasar. Pero ¿cómo cambió en cuarentena? Aparte de esto que me contaba, sucede que a las chicas, mientras todos los demás no pueden salir o no podemos salir, y solamente están trabajando los médicos, las enfermeras o los que tienen una labor de servicio, a las chicas las sacan, las llevan a los domicilios privados de los clientes y las vuelven a traer. Entonces, eso cambió, por ejemplo, en la cuarentena. Un caso muy sonado que tuvieron que investigar también fue de argentinos y uruguayos que tenían esclavizados en Montevideo, argentinos, brasileños y uruguayos, y esto pasó en abril. Solamente lo menciono así como para decir, la trata sigue a full. Hay un número para denunciar, por favor ténganlo en cuenta, 145, es anónimo, es privado, se puede denunciar si se piensa que haya un caso posible, o el 144 para violencias. Pero esto no es lo único. Aumentó notablemente durante la cuarentena el grooming, es decir, el engaño a los más pequeñitos que están frente a las pantallas, haciéndose pasar por otros pequeñitos amigos, y resulta que terminan siendo adultos que están explotando la inocencia de los menores, o digamos la credulidad de los chicos, niños, niñas y adolescentes, para extraerles fotografías de desnudo o pornografía y luego entrar a circular. 30% aumentó de lo que es siempre común. No quiero usar la palabra normal, esto no es normal, esto es malo, esto es anormal, pero de lo que es común aumentó 30% más. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay también mucho aumento de internautas, niños, niñas y adolescentes.
hay que cuidar muchísimo qué es lo que está pasando en las pantallas de los menores. Pero también en cuarentena aumentó notablemente la pornografía infantil en Argentina. Y a esto lo informa el Centro de Investigaciones Judiciales del Ministerio Fiscal de Cava, a esto lo informa desde Estados Unidos el NECMIC, ¿sí? Que ahí tienen ustedes el nombre en pantalla, 80%. El encierro genera no solamente la búsqueda de pornografía, aumentó la producción de pornografía, la toma de imágenes, la circulación, el pase entre grupos, ¿sí?, de pornógrafos en la red. Y esto, para colmo, venía aumentando de esta manera en nuestro país. De 2013, cuando surge el Centro de Investigaciones Judiciales del Ministerio Fiscal de Cava, y los primeros casos que se denuncian en 2013 fueron 21 casos, a 2018-19, que fue cuando terminé el año pasado un informe, cuando del Ministerio Fiscal me dicen, a ver, aumentó de 21 a 46.600, es decir, 222.000% había aumentado. Bueno, ahora les vuelvo para atrás, miren, encima ahora aumentó el 80% más. ¿Se dan cuenta? O sea, es espeluznante y es urgente que trabajemos en esto y que nos comprometamos desde la prensa a visibilizar. Justamente hace poco, una querida colega de Clarín, trabajé con ella antes, Mariana Iglesias, estaba visibilizando esta situación justamente del 80%. Y lo otro, visibilizar la violencia mortal, los femicidios. Solamente tiro los titulares, supongo, Pablo, que después tenemos tiempo para ahondar. 57 femicidios solo durante la cuarentena, 77 hijos huérfanos. El año pasado, según distintos informes, entre 260 y 327 femicidios, quien dice más, quien dice menos, porque hay distintos tipos de informes, y 222 hijos, niñas y adolescentes que quedan huérfanos. De esos femicidios, fueron asesinadas en su propia vivienda la mayoría, y el victimario estaba en la familia. Entonces ahora imaginémonos lo que está pasando dentro de la cuarentena. Sin clientes no hay trata. Voy a sacar de pantalla esto que estaba compartiendo y volvemos a charlar. Entonces, esta situación que es dramática, que es tremenda, exige, voy a retomar algunas de las palabras de Gina recién. Decía Gina que hay que formarse, que hay que investigar, que hay que contar las historias, que no solamente nos quedemos con cifras. Yo quiero decir que detrás de cada una de estas cifras, coincido con vos, Gina, pero detrás de cada una de estas cifras hay una persona. En el trabajo he visto, ya veo que están los 10 minutos, Pablo, así que ya voy cerrando. He visto y he hablado con muchas víctimas. Hay que contar las historias de las víctimas, hay que contar las historias de las mujeres que fueron asesinadas, hay que contar qué sucedió, pero recuerdo en este momento, y volviendo al tema del trabajo periodístico nuestro, Rita Segato, feminista, antropóloga, el año pasado decía, en un encuentro, decía, el periodismo muchas veces cuando narra los femicidios, se queda en un espectáculo, y no porque nosotros tengamos falta de sensibilidad o pensemos que es un show, no. Está en esta cuestión de pensar muy bien cómo narrar. Porque cuando empezamos a decir, y él le pedía que no viera a otros hombres, y ella se ponía minifalda, y ella salía de noche, y entonces la mató. ¿Qué generamos con eso? Generamos una percepción en los lectores, o en el público, o en la televisión, donde de pronto pareciera como que revictimizamos a la víctima. Donde pareciera que al explicar por qué la mató, es que la mató por algo. Y no, señores, no, señores. No se, o sea, por nada. Y en eso consiste el femicidio, el horror del femicidio. Entonces, tenemos que también nosotros analizar qué tipo de narrativas hacemos. El consejo frecuente de los especialistas es que se formen equipos de redacción, que hablemos con psicólogos, que hablemos entre los editores, los periodistas, que veamos hasta dónde hablar, cómo presentar al victimario. Muchas veces, a esto lo escuché también de periodistas de México, lo escuché de periodistas colombianos también, Gina, y argentinos. Es decir, y ya cierro, Pablo, muchas veces decimos, y era un hombre violento que se imponía en su hogar. Para nosotros, para Gina, para Luciana, para Pablo, para mí, podemos decir, esto es horrendo. Pero ¿saben qué pasa? Que para los violentos que están leyendo, idealizan al héroe. Entonces, la narrativa, la retórica, tiene tanto que ver con todo esto, y tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que ver cómo contamos las historias para que efectivamente
no revictimicemos a la víctima y logremos ya sea la prevención, la denuncia, la exigencia a las autoridades y sobre todo hablarle a la gente y explicar realmente qué es lo que está pasando y cómo prevenir todo esto. Pablo, te dejo acá, después seguimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Le quiero dar la bienvenida nuevamente a Luciana Pecker. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Luciana, muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. Luciana es periodista de género, escribe en Infobae frecuentemente. Hoy mismo podemos ver un excelente video de Luciana sobre los 5 años de Ni Una Menos. Está en Infobae, para quien lo quiera ver, lo recomiendo. Y es autora del libro La Revolución de las Hijas. Tenés alrededor de 10 minutos, si querés, para esta introducción, y después interactuamos con tiempos más cortos. Bueno, muchas gracias. En principio, gracias a todos. Un gusto, Verónica, también todo lo que contaste y lo que pasó antes, pasa ahora con la trata de personas, que también, digamos, es impactante ver también cómo el feminismo, y en el día que en la Argentina se conmemoran los 5 años de Ni Una Menos, por más que falta todo lo que falta, hemos logrado todo lo que hemos logrado, y a la vez pensar en cómo nos podemos reconvertir en un momento del consumo tanto de la información como de la cultura a través de otros medios, ¿no? En estos días fue un boom la serie sobre Jeffrey Epstein en Netflix. Me encantaría que desde América Latina, a mí me importa mucho, y en este video que lo hizo todo el equipo audiovisual de Infobae lo resaltaba, la última ola feminista nace en América Latina, en Argentina, también gracias a poder conocer la realidad de Colombia, de México, de Guatemala. No nace azarosamente, sino porque hay realidades más duras atravesadas por el crimen organizado, los militares, los paramilitares. En estos días veía que Ginette Bedoya, la periodista colombiana que fue abusada sexualmente cuando iba supuestamente a hacer una nota por grupos paramilitares, volvió al lugar a donde había sido citada para una entrevista. Hay realidades más crudas que permitieron que en la Argentina se pueda generar este movimiento, que para mí hay que recalcar que nace desde América Latina, el movimiento que internacionalmente se llama de liberación de la palabra, que la palabra tanto tiene que ver con lo que hacemos los periodistas y las periodistas. Me refiero, Verónica, al tema de la trata, porque sin lugar a dudas el documental narra cómo él en principio alegaba que solo había, que como pagaba $200, solo había solicitado prostitución, y que era un delito que, por supuesto, como todo delincuente, tiene estudiada la legislación. En Nueva York decía tenía una multa de $100, y después es condenado por trata de personas, ¿no? O sea, hay leyes que cambian en la medida que avanza, por supuesto, la normativa en los distintos países. La ley de trata en la Argentina se aprueba primero en el 2008, después se reforma en el 2012, y entonces, digamos, como un crimen que es tan impune, que captaba chicas adolescentes en las puertas de los colegios con más de 40 testimonios, podía ser tan impune, un crimen que atraviesa 2 presidentes norteamericanos, Donald Trump, Bill Clinton, con fotos con él, con frecuentes reuniones, con vuelos de avión, etcétera, digamos, ¿no? Que atraviesa el poder de una manera tan clara. Siento muy claramente que hoy no podría darse de la misma manera, con esa misma impunidad, ¿no? Por las leyes que se han logrado, porque la trata de personas sería claramente un delito de trata de personas, es por eso que termina sentenciado, después se suicida en Colombia. Y también me pregunto cómo contar las historias con los mismos recursos con los que podemos ver un caso como el de Jeffrey Epstein a través de Netflix, o podemos ver series que, más allá de que estén atravesadas por la ficción, como Inconcebible, que habla de una adolescente que fue a declarar una violación, que no le creyeron, que le hicieron confundir, que la terminaron imputando y que finalmente tenía la razón. Bueno, me pregunto también, ¿no?, en esta disparidad entre sur y norte, si cómo hacemos para contar con esas mismas herramientas, ¿no? En el caso de Gina, quiero decirte que te admiro mucho, la conocí en el encuentro de Periodismo por la Transformación, que es una frase que me encanta, de Oxfam en Bogotá, vi su trabajo y realmente me gustó muchísimo. Creo que hay muchísimo para aprender en general del periodismo latinoamericano, pero en particular del tuyo, Gina. Me acuerdo muy bien de tus enseñanzas, de trabajar en equipo. Ahora
y creo que en la Argentina hay mucho que aprender. En la Argentina hay un movimiento feminista muy grande, hay muchas periodistas, pero creo que muchas veces se usan los recursos de forma escasa, en que se puede trabajar mejor, que se necesita no solo que haya más periodistas y en mejores lugares, sino que realmente podamos hacer productos mejores, más atractivos, trabajando en equipo, pensando, por ejemplo, en documentales similares a los que está haciendo Netflix con tanto éxito. Si todos vamos a ver ahora información en pantuflas y en nuestras casas, bueno, tal vez es hora de responder a esa demanda, como enseñaba Gina, con ilustradores, con artistas, con fotografías, a través de videos y por supuesto de narraciones. Yo creo que las cifras son importantes. Algunas cifras que podemos contar, en este caso la cobertura la fui haciendo en Infobae, también de compartir, pero bueno, en la Argentina aumentó un 30% las llamadas a la línea 144, aumentó un 60% desde la provincia de Buenos Aires, es la línea que recibe la atención a las víctimas de violencia de género. Los femicidios rondan alrededor de 55 femicidios en cuarentena, los datos los tenemos del observatorio ahora que sí nos ven. No hay datos del Poder Ejecutivo sobre femicidios, que es una deuda histórica. Yo creo que tiene que haber, y que además tendrían que haber existido datos en cuarentena, porque es una situación que aumenta el encierro y el riesgo, y entonces no es una situación igual, así como no hay datos diarios de mortalidad infantil, pero sí lo hay de casos de coronavirus. Creo que tendría que haber existido un monitoreo oficial, igual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora divulgó los datos de los femicidios en el 2019, pero creo que esta situación hubiera meritado que hubiera un corte para poder aplicar políticas públicas directas durante el aislamiento. Claramente hay una situación diferenciada de los femicidios con otros delitos, porque los delitos han bajado. Hoy surgió un informe del índice de víctimas de la Universidad de Itela, que claramente muestra que la Argentina está en el pico más bajo de víctimas de delitos de todos estos años. O sea, han bajado todos los otros delitos porque la gente básicamente está en sus casas y la circulación por la vía pública es tan compleja que han bajado todos los delitos, salvo los femicidios, que están por lo menos igual o de igual grado o mayor. Entonces, ahí también nos damos cuenta por qué es un delito que hay que ver específicamente. El encierro, y el encierro puede ser por medidas como la que vivimos en la Argentina de aislamiento social preventivo y obligatorio, puede ser otras otras cuarentenas más laxas. En Colombia ha habido puntos intermedios, o que salgan un día mujeres y otro varones. En otros lugares, primero como Chile, han existido cuarentenas más laxas, después más duras. Digo, pueden ir traspasando lo que llamamos fases, cuarentenas más por conciencia o no, pero la verdad es que toda América Latina está en una situación de mayor encierro al que era preexistente, y esto indudablemente aumenta el riesgo para las medidas, para la vida de las mujeres. En un dato de un mapa que se hizo mundial, el cálculo de femicidios en América Latina es de 292 femicidios solo durante la cuarentena. Esta nota también, los datos para quienes quieran buscarlos, está en Infobae, y a la vez sí me parece muy preocupante que hay una situación de retroceso por parte de los gobiernos, que me parece que otra de nuestras tareas posibles es no dar solo los datos aislados, sino irlos recopilando y poder hacer lo que hace toda editora o columnista o editorialista, que es decir, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Hoy hablamos bastante en distintas reuniones sobre Ni Una Menos, lo que yo llamo un nuevo negacionismo, así como hablamos del negacionismo sobre el genocidio al pueblo judío, o el genocidio en relación a la dictadura militar, en la violencia de género, en distintas manifestaciones. A mí la que me pareció más preocupante o más impactante es la de López Obrador, el presidente mexicano, que dijo que el 70% de las llamadas al 911 en México por violencia de género eran falsas. En realidad esos datos no los pudo corroborar ni siquiera el propio organismo del Estado mexicano. Terminó saliendo una nota que me gustó, y es impactante ver también cómo los medios internacionales, los temas tanto de lucha por el aborto legal como de violencia de género tienen una dimensión muy fuerte en el diario El País, en New York Times, en Washington Post,
tiene mucha más repercusión nuestro trabajo en medios extranjeros de renombre que a veces en los propios medios o circuitos nacionales, y The New York Times sacó una nota muy crítica sobre esto de López Obrador, pero además no fue el único hecho, sino que en otra conferencia dijo que la cultura mexicana de estar en familia había demostrado que la gente se llevaba bien y que no había violencia como en otros lados. Por supuesto, nadie está en contra de la cultura familiar, pero sí de la cultura familiar que apañe la violencia. En México hay 10 femicidios cada 24 horas, en Argentina hay 1 cada 30 horas, y esa conducta de un jefe de Estado, por supuesto que para mí excede lo que se le demanda al Estado que pueda hacer y que todavía falta, sino que directamente es negar una situación. En otros casos se puede hablar de traspiés, pero para mí hay una lectura por eso que es entender las noticias ahora que leemos, yo por lo menos también lo hago a través de las redes sociales, y todos entonces son como recortecitos de un mapa, juntarlas. En el caso de Uruguay, Eduardo Lacalle en el primer momento de la cuarentena dijo que los femicidios eran daños colaterales por la cuarentena, que también es un grado de alerta tomar que eso sea un daño menor. En estos días vemos que Uruguay es el país, junto con Paraguay de América Latina, con menor incidencia de muertes por coronavirus, pero que hubo 3 femicidios, entonces es para tomar la alerta. El ministro de Ganadería después dijo que era un traspié, pero justamente como bajaron otros delitos, él dijo que lo único que había subido era el robo de ganado y los femicidios. Y hay otras situaciones claramente en Brasil, donde la ministra de las Mujeres, Damares Alves, dijo ya el año pasado, pero digo, viene en una situación de Brasil muy complicada, diciendo que las violaciones se debían a la falta de bombachas en el nordeste brasileño, que lo que podemos ver también es una situación de retroceso después de muchos años de avance en las políticas de las mujeres. Y ahí sí, me parece que la mirada periodística, además de que tomo absolutamente lo que dice Gina de contar más historias, es también tener una mirada global y política en donde podamos hilvanar las historias. A mí en lo particular también me interesa mucho que la Argentina, que es un país muy ombliguista, pueda aprender y escuchar y entenderse en un contexto mundial, y es muy especialmente en un contexto latinoamericano, así que creo que hay mucho que aprender de América Latina, por un lado, y por otro lado de entender en qué contexto hablamos, ¿no? Entonces que las noticias no queden como links perdidos, sino que justamente podamos juntar esos datos y poder hacer lecturas más complejas. Por otra parte, en relación a la Argentina, creo que las periodistas de la Ciudad de Buenos Aires también tenemos mucho que aprender de las periodistas de las provincias. En general considero que hoy, por razones también locales, la noticia local no va a poder ser reemplazada por una alerta de Google, que a lo mejor las noticias internacionales las leemos en cualquier medio. En cambio, de la ciudad donde vivís, del pequeño pueblo, la ciudad, no vas a encontrar noticias en otros lados. Creo que van a sobrevivir y van a ser fundamentales los medios locales, y en temas de género veo mucha mayor cantidad de periodistas jóvenes en Neuquén, en Santa Fe, en Rosario, bueno, en las distintas provincias, y muy valiosas, y creo que es ahí también a donde por un lado hay que apostar, y por el otro lado que hay que revalorizar muchísimo el trabajo de las periodistas de género en las provincias, ¿no? Y estamos ante una situación de alarma frente al crecimiento de la violencia de género en cuarentena, y que se va a extender a toda la crisis del COVID-19 en distintos puntos, ¿no? En el aumento del desempleo, muy especialmente de las mujeres. Esto también ya se está viendo en investigaciones en España, el aumento del recargo de las tareas domésticas y de cuidado, y por supuesto la falta de escuelas, aun cuando se termine la cuarentena, que sabemos que va a tardar más en volver al inicio de clases que la cuarentena obligatoria, va a generar una situación que es muy difícil de resolver para todas, pero también para las periodistas, que es cómo se trabaja y se cuida al mismo tiempo, ¿no? Hacemos milagros, pero no tantos. Bueno, gracias, Luciana. Han dicho, las tres han tocado muchos temas, todos interesantes y todos muy importantes. Creo que no hay absolutamente nada para desechar. No obstante, me gustaría arrancar poniendo el foco en un tema que introdujo Gina primero, que es el de contar historias, no solo hacer periodismo de soluciones, dijo Gina, no concentrarse exclusivamente en los números, sino contar historias. Entonces mi pregunta es,
cómo contar las historias. ¿Cuál es la mejor forma, la forma más eficaz de contar las historias? Piensen ustedes que esta mesa, este panel, está hecha por periodistas para periodistas, o sea que las están escuchando periodistas que a lo mejor necesitan también saber en términos prácticos, bueno, ¿cómo se cuenta un femicidio? Bueno, pues, a ver, bueno, saludos Luciana, qué chévere verte por acá. Bueno, yo diría, yo creo que incluso le agregaría un nivel de complejidad a tu pregunta, Pablo, y es cómo contar historias ahora cuando no podemos salir a encontrarnos con ellas. Porque para mí esto está siendo tremendamente complejo. Yo soy ante todo una reportera. Llevo 25 años en el oficio, andando de a pie con la gente y haciendo lo que me enseñaron los maestros, que es ganarte la confianza del otro mientras andas con él, precisamente para poder sobrepasar ese primer límite que tienes y acercarte a contar esa historia. De hecho, yo decidí inventar la definición que me gusta de periodismo. Me tomé ese atrevimiento de decir que para mí el periodismo es andar con los otros para encontrarnos y contar. Y ahora, cuando estoy en este tema de estar recluida en casa, me pregunto cómo es posible que pueda andar con los otros para poder contar esto que tú me preguntas. Entonces yo diría que en situaciones normales, que no son estas, yo llamaría a un principio fundamental, y es este de ganar las confianzas con el otro. Yo creo que estos temas de género, y en ese encuentro de Oxfam lo pude ver con todas las experiencias que compartieron quienes asistieron, y anteriormente había tenido también la fortuna de conocer a un grupo de periodistas que participaron de un programa de una organización de la cual soy cofundadora, que es Consejo de Redacción. El programa se llamaba Con Enfoque, y fue un encuentro de periodistas, de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y activistas que venían desarrollando un trabajo de género. Y recuerdo que el tercer día del encuentro, una de las chicas de un colectivo de mujeres hizo la pregunta de cómo puedo romper cómo puedo acercarme más al otro y cómo puedo hacer que él me acoja, ¿no? Y yo un poco me preguntaba por la empatía, y qué tanto los periodistas realmente nos preocupamos por cultivar la empatía, y qué tanto los periodistas incluso asumimos frente al otro nuestras debilidades y nuestras complejidades para comprender y entender los entornos, y qué tanto somos capaces de dejar ver esos vacíos y esas debilidades que tenemos, y más bien nos alejamos de ocupar esos espacios en los que siempre lucimos como sabelotodos. Yo creo que ese sería como la primera cosita que me atrevería a lanzar de cómo contar las historias. Yo creo que acercarnos al otro implica deponer todas nuestras aprehensiones y asumirte como una persona que quiere empezar a entender y a comprender el nivel que rodea al dueño de esa historia, que es muy distinto al que tú hayas podido enfrentar en cualquier otra cobertura periodística. Y eso se lo he aprendido mucho a quienes están haciendo coberturas diferenciales hace mucho más años quizás de las que yo he podido desarrollar. Pero me sirvió para ponerlo de ejemplo frente a la cobertura de Pequeñas Inocentes, que por acá Fernando me estaba preguntando por investigaciones periodísticas. Nosotros el año pasado lanzamos un proyecto periodístico colaborativo con los diarios. Perdóname, la pregunta de Fernando Javier Ruiz es qué buenas investigaciones periodísticas recientes recordás en América Latina sobre violencia de género. Exacto, y allí precisamente lo iba a empatar con tu pregunta porque cabe perfecto en esto de cómo contar. Y un poco la primera pildorita que suelto es cultivar la empatía ayuda a contar y ayuda a ganar confianzas. Y en Pequeñas Inocentes fue lo que hicimos, porque era un trabajo muy desafiante el de contar las historias de la violencia y los feminicidios de niñas. O sea, todavía es mucho más complejo verbalizar ese fenómeno y llevarlo a la narrativa, pero aún así el acercamiento requiere romper otras barreras con los padres, con los conocidos, y requiere mucha más inversión de tiempo. Entonces yo diría que lo primero es eso. Lo segundo, que me parece supremamente importante, es que el periodista
de todas las áreas, pero quien está enfocado en estos temas no se puede quedar. Ya dijimos, no solo con la estadística, pero no solo con el proceso judicial, con el expediente, con el documento. Es decir, eso me aporta a mí cualquier cantidad de información relevante e importante, pero yo necesitaré un acercamiento interdisciplinar con otros precisamente para alcanzar a entender la dimensión de lo que se denuncia. Yo he visto en muchos proyectos periodísticos las confusiones que tenemos con los términos. Cuando llamamos a un evento feminicidio o femicidio, y nosotros para el trabajo que hicimos de Pequeñas Inocentes, lo primero que hicimos como equipo de trabajo fue estudiar. Vamos a estudiar en qué consiste el feminicidio, cómo está tipificado, si es delito o no en los países. Y eso me lleva a otro trabajo a recomendar que hicimos 2 años antes, que fue crímenes de odio contra las comunidades LGBT y comunidades trans. Y volvió nuevamente mi inquietud de decir, bueno, listo, somos capaces de irnos al campo, de reportear, de hacer las preguntas. Como yo digo en Caribe, somos chéveres, nos acercamos a la gente, respetamos, ¿cierto? Pero mi pregunta ahora es, ¿qué tanto entendemos lo que nos están diciendo? Vamos a estudiar. Y con ese trabajo de los crímenes de odio, el mes que le dedicamos a repasar y a estudiar la legislación de todos los países participantes y hacernos las preguntas, fue supremamente rico para poder llegar a piezas mucho más compactas y mucho más explicativas, porque si algo persigue un poco, creo yo, este tipo de coberturas, es que en gran medida debemos dedicarle bastante tiempo a la explicación. Y lo otro de cómo contar, como un tercer apunte para juntar trabajos, yo diría que sería importante cuidar absolutamente la narrativa y no publicar hasta que estés completamente seguro o segura hasta de la última coma que estás poniendo. Yo cuando me involucro con estos temas, siento que mis niveles de duda son más grandes todavía, y algunos colegas cuando se juntan conmigo me dicen, Gina, ya suelta el texto, nos pasamos toda la vida corrigiendo, hay que publicar, y yo les digo, quiero ser tremendamente cuidadosa porque lo que tengo en mis manos es la dignidad del otro. Yo creo que las coberturas de estos temas suponen justamente una cobertura desde la dignidad, y eso es un desafío enorme. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría un par de historias que me parecen súper potentes. Una que publicó el medio Salud con Lupa de Perú, que lo dirige la colega Fabiola Torres, y ese reportaje se titula El parto robado, que es el lado más doloroso de dar a luz en América Latina. Y realmente el tratamiento narrativo es de un cuidado bastante admirable. Y el otro ejercicio periodístico de distintas latitudes que me pareció supremamente poderoso, no solamente por el ejercicio colectivo y colaborativo, sino también por ese tratamiento narrativo y por el acompañamiento y la empatía que se hizo desde la cobertura, fueron decisivos para poder construir el reportaje Huir, Migrar y Parir, que lo pueden encontrar publicado en el medio GK de Ecuador. Son solo por mencionar 2 coberturas recientes que un poco apuntan a estas 3 puntadas que doy a tu pregunta. Y para cerrar, diría que en estos tiempos, cuando parece que todo lo vamos a estar haciendo por esta vía, yo acabo de venir de un ejercicio, me impuse un ejercicio de cobertura, como le digo yo, periodismo de escritorio. Con Marcela Turati de México nos reímos porque hace unos buenos años le decíamos a nuestros estudiantes, y yo se los sigo diciendo todavía, no podemos reportear desde el escritorio, hay que salir, hay que caminar, hay que andar, hay que escuchar. Les enseño una técnica que es entrevistar sin preguntar, y es donde le digo al periodista, por favor, periodista, te invito a que hagas silencio, a que te calles y a que escuches más. Yo lo aplico mucho, ahí están muchas respuestas, y resulta que ahora ya no puedo decirles que sí hagan silencio, pero el silencio a través de estos aparaticos resulta un silencio perturbador. Entonces estoy aprendiendo cómo seguir reporteando aún en tiempos de pandemia a través de las herramientas digitales, y lo que diría es que lo primero que tenemos que hacer como colegas es rodearnos para entender la magnitud del desafío que representa reportear para contar una historia. Creo que no se vale salir a la carrera
y decir lo voy a hacer. Yo creo que se vale que te detengas un poquito y pienses que ese trato que antes tenía como posibilidad directa de entablar con una persona y ganar su confianza en un tiempo más breve, acá no funciona igual. Acá va a derivar en unas cosas distintas y en unos esfuerzos adicionales. Y si a esos esfuerzos adicionales le sumas que tú tienes complicaciones y que lo que te van a contar también te puede generar cierto trauma en tu estado de ánimo, pues el llamado es a que nos calmemos más para poder esto contarlo bien y como se debería, y de manera sostenible. Dejaría allí porque no se vale tampoco hacer historias que yo alguna vez lo critiqué, los temas y el enfoque de género no puede ser una moda instalada en las redacciones. Esto tiene que volverse un ejercicio permanente, así como hacemos la cobertura de la corrupción, así como cubrimos el deporte. Esto tiene que ser permanente para que podamos, en el ensayo y en el error, aprender a hacerlo mejor. Chicas, tengo un problema. Me tocó un panel con 3 personas sumamente sustanciosas e interesantes y hay como 10 temas para tratar. Entonces, vamos a ver si podemos ser un poco más concisos, no porque no sea interesante todo lo que dicen, sino porque no vamos a poder tratar otras cosas. Si quieren decir algo sobre esto, Verónica y Luciana, sobre el tema de cómo contar un femicidio. Bueno, Luciana, ¿querés hablar vos primero? Si no, te doy... No, Verónica. Bueno, algunos tips, está bien, ok, haré un esfuerzo de síntesis, que no es mi principal característica. A ver, yo creo que acá, a la hora de narrar historias, y no voy a hablar de historias en general, vamos a circunscribirnos a historias de violencia, de dolor, ¿sí? A historias que tienen que ver con esto que estamos hablando ahora. Y entonces, me parece que se enfrentan 2 situaciones. Por un lado, la urgencia. A ver, cuando pasa un hecho, cuando hay un femicidio, cuando hay un ataque, una violencia, etc., y tenés que contarlo para la tarde, para la noche, para el día siguiente, entonces enfrentás la urgencia, que por ahí no te permite trabajar la historia como quisieras hacerla, y después está la otra forma, que es realmente meterte, pensar y darte todo el tiempo necesario para una buena historia. Creo que con respecto a la urgencia, y que eso pasa todo el tiempo en las redacciones, tendríamos que tener a mano buenas herramientas. O sea, primero pensarlo, o sea, sabiendo que tenemos que narrar esto, estar preparados. O sea, yo creo que tenemos que prepararnos hacer reuniones de redacción, hablar entre nosotros, pedir asesoramiento, hablar con gente de derecho, de psicología, de educación, etcétera, tener una mirada interdisciplinaria. ¿Para qué? Para saber después cómo abordar, por ejemplo, a la víctima. La víctima, si es de femicidio, obviamente hablaremos de las víctimas familiares, pero de pronto podemos estar hablando de víctimas de abuso, podemos estar hablando de víctimas niños o niñas, adolescentes, podemos estar hablando de víctimas recuperadas de la trata. ¿Cómo hablamos con ellas? ¿Cómo hacemos para no revictimizar? Quiero decirles que en Argentina existe la Red PAR, por ejemplo, que la Red PAR tiene toda una serie de tratamientos y consejos muy interesantes acerca de cómo hablar con las víctimas, cómo el tema del manejo de las palabras. Toda mi vida, o sea, aparte de periodista, soy profesora de letras, entonces para mí el tema de la palabra es un tema que es clave. Con las palabras levantamos, construimos, destruimos, golpeamos, concientizamos, ocultamos, visibilizamos. La palabra tiene que estar tan preparada para esto. Entonces, no podemos esperar al día que me tocó la urgencia. Preparémonos desde antes. Reitero, Red PAR tiene un montón de consejos, ONU tiene un montón de consejos, Infancia Robada tiene un montón de consejos y muchas veces ha intentado, por ejemplo, Infancia Robada, en Argentina, dialogar con periodistas para ayudarlos y ayudarnos y entrenarnos en la forma en que tenemos que encarar esto. Personalmente, ¿cómo encaro las historias? A ver, la última historia grande que hice a doble página completa del diario La Nación fue en agosto del año pasado, sobre temas de trata de personas. Y ahí había un montón de historias adentro, pero para mí siempre la mirada es, ¿voy a contar dolor? No puedo contarlo como mirando una vidriera. Tengo que meterme en esa persona, en esa historia, escuchar mucho,
esperar, dejarla hablar. Tengo que ir con dedos de seda. Por ejemplo, me acuerdo que entrevistando a Margarita y a las madres de la trata, son las madres que perdieron a sus hijas víctimas en la trata en Argentina. Terrible. Entonces, ¿cómo le preguntás a una madre y cómo era tu hija y qué pasó y a dónde fue y en qué día? O sea, entonces, esperar, escuchar. Creo que la actitud de un periodista y de una periodista tiene que ser, primero que nada, muy humana. Muy humana, muy humana. Meternos en el dolor del otro para entenderlo. Yo hace un año me fui a vivir, les cuento entre paréntesis, me fui a vivir a 3 villas miseria en Buenos Aires. Estuve viviendo en La Carcova, en La Cava y estuve en Fuerte Apache, porque tenía que contar algo respecto del tema de villas y cambios. Y yo decía, pero, a ver, yo voy a contar lo que pasa en las villas entrevistando a un funcionario en una oficina del centro de Recoleta con olor a jazmines que salen todo el tiempo ahí porque tiene un buen ambiente. ¿O voy a ir a mirar una tarde como si fuera que observo y vengo y cuento y los que me lean después van a pensar que yo sé algo al respecto y no sé nada? Mínimamente, por respeto a la dignidad de la persona, tengo que meterme en su realidad. Y así fue que me fui a vivir en una semana, en otros 3 días, en otros 4 días, a Villas Miseria para entender y sobre todo para ver qué pasa ahí. O sea, y encontré tantas cosas, tanta riqueza humana, tanta lucha, tanta conciencia social, tanta discriminación, pero uno tiene que palparla para poder contarla desde adentro. Y las víctimas del dolor, los niños que han quedado sin madre, etcétera, hay que... A ver, siempre dicen que los periodistas miremos objetivamente. Esa es la estupidez más grande que existe. La objetividad, desde mi punto de vista, no existe, porque somos sujetos. Lo que tiene que existir es absoluta integridad intelectual para contar aquello que estoy realmente viendo, para investigar, para formarnos y para transmitir desde eso que es ser testimonio, es lo que somos los periodistas, testimonio de lo que investigamos. Ver, pero nunca me voy a librar del sujeto. Ahí te dejo, Pablo. Sí. Entonces, en síntesis, o sea, para mí, uno le va a poner voz a las historias, uno le va a poner ojo, mirada a las historias, pero ¿cómo lo vas a poner si no miras desde las historias? Entonces, eso. Luciana. Bueno, en principio me vuelve a parecer esto que hay que aprender desde la Argentina, que es un país muy soberbio y con muchos recursos, que hay que aprender de Latinoamérica. Me acuerdo esa historia de Gina, de los crímenes de odio. Si no recuerdo mal, Gina, había una forma de contarlo a través de las manos, ¿no? Si no recuerdo mal, que me impactó mucho porque era muy simple, muy sencilla como resolución, pero que siento que sí falta en Argentina, ¿no? Yo, más allá de que siempre sabemos de las crisis de los medios, de la falta de recursos, de dinero, creo que hay una cuestión de decisión editorial en donde no se forman equipos y sería mejor que grandes periodistas y con mucha trayectoria, nombraron a Mariana Iglesias, para mí la gran pionera del periodismo de género en Argentina, que es Mariana Carvajal, que dejaran de hacer notas diarias y que pudieran hacer mejores investigaciones y en equipo, más allá de lo que estamos viviendo en esta cuarentena, también para poder ir a territorio, como dice Gina, que es algo muy complicado en el nivel de precarización laboral y de exigencia en la que vivimos, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay mucho que aprender de volver a ir al territorio también federal y de poder hacer redes federales, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Podríamos tomar un tema y colaborar en las provincias, tardar más tiempo, pero hacer mejores informes, ¿no? En ese sentido hay una idea más repentina de hacer muchas cosas y yo creo que hay que volver a hacer investigaciones más elaboradas. Y por otra parte, también sí, en el caso en el que tenemos que hacer periodismo de escritorio, periodismo de WhatsApp, que ya es mucho peor, Gina, bueno, ahí sí lo que podemos hacer como un recurso que considero válido es aprovechar, como decías, Verónica, cuando, por ejemplo, viviste, y te felicito por esa experiencia, en una Villa Miseria, por ejemplo, hace muchos años que hago distintas notas en la Villa 31 con el Club de Fútbol Feminista en La Nuestra, y entonces sí lo que pasó es que ahora en una arquera, Estefanía Rea se enfermó de coronavirus, y Constanza, que la conozco hace mucho, que conozco mucho sus historias, entonces a pesar de que
el WhatsApp no sea el método periodístico que lo elegiríamos cuando hay una hilvanación de historias que venimos llevando en el tiempo, que tenemos fotos en territorio, que tenemos confianza, que sabemos con quién estamos hablando. Bueno, ahí sí podemos como hacer una soga y recuperar parte de lo que hablamos. La semana pasada hice una nota sobre cómo está impactando, por ejemplo, Constanza se enfermó por dar de comer en la Villa 31, y no sería un lazo que podría ser sin toda la historia de antes. Entonces, por lo menos en este hecatombe no solo mundial, sino también de la precarización del periodismo, hacer sogas con las historias que podemos construir. Una breve subpregunta y pasamos a otro tema, si les parece. Con relación a cómo se escribe un femicidio, me quedó mucho lo que creo que fue Gina, que habló de la reacción envalentonada del futuro femicida. Es decir, el impacto que tiene el texto de un periodista que está contando un femicidio en el conjunto de los futuros femicidas que están leyendo eso, que los envalentonan en la medida en que se legitima su acción. Bueno, ese es el punto, me parece, más delicado de lo que decía Verónica, el manejo de las palabras. ¿Cómo se hace para no utilizar mecanismos legitimadores? ¿De qué manera? Pensando, hasta ahora estamos pensando en la víctima, pusimos el foco en la víctima, y comparto plenamente lo que dice Verónica, el periodista tiene que ser humano, pero es un requisito difícil de pedirles a los periodistas, difícil de constatar incluso. ¿Cómo se hace para saber que un periodista es más o menos humano? Es sensible. Bueno, que sea respetuoso, está en los códigos de ética, tiene que ser respetuoso con cualquier fuente, no importa que coincida o no coincida con la fuente, y que sea un criminal o un santo. Pero el problema es, si lo pensamos no desde el punto de vista del trato con la víctima, sino en función del lector que puede celebrar el femicidio en su interior y eventualmente es un femicida en potencia. ¿Hay alguna forma de desalentarlo, de disuadirlo, de reeducarlo? No sé qué palabra usar, ¿es posible? Brevemente, así pasamos a otro tema. Bueno, en España, por ejemplo, la recomendación que sí dan es que cuando hablemos de femicidios pongamos en todos los casos la pena que, por ejemplo, cuando no está la sentencia, sino acaba de suceder, que le podría corresponder justamente para atajar esa idealización, ¿no? Y después me parece que también hay que ver las situaciones en torno a la coyuntura. Por ejemplo, el caso más dramático en la Argentina de esas situaciones, Ricardo Barreda, que Gina fue un femicida que mató a la suegra, a la esposa y a las 2 hijas, y terminó visto como un héroe popular para gran parte de la población, aunque parezca increíble. Entonces, en ese sentido, no hacer una oda cultural del femicida, por supuesto, y en muchos casos las primeras recomendaciones de femicidios también eran que no sean morbosas, y a veces el periodismo feminista lo que pasó es que terminó siendo muy frío. Entonces yo creo que ahí hay que tener una mezcla también de sensibilidad para que podamos contar algunas cosas con dolor, para que se entienda que eso no es algo que está bien o que pueda quedar como un héroe, ni tampoco como un objeto, o culpabilizar, por supuesto, a las víctimas de femicidios. Intentar evitarlo, pero también hay una parte del feminismo que pide casi que no se hable, que se hable muy asépticamente, y yo en ese sentido soy más periodista. Creo en la sensibilidad, en la escritura, en la libertad, y que si hay una reacción machista, de violencia, después de un auge muy fuerte del feminismo en toda América Latina, y creo que a pesar de eso es importante seguir escribiendo. Pablo, lo que mencionabas acerca del futuro femicida era lo que te comentaba que había dicho Rita Segato el año pasado, y también, bueno, es algo como que hay que masticarlo mucho. A mí me cuestiona mucho en mi labor profesional y en mi conciencia también pensar qué es lo que estoy generando con lo que escribo. Entonces, dentro de lo que significa narrar las historias de femicidio, yo creo que una cosa que hay que evitar y que sucede mucho, y no porque el periodista o la periodista sean morbosos o morbosas, sino que es algo que sucede casi hasta sin pensarlo, que es ese alimento del morbo popular contando todos los detalles,
que quedó la bombacha al costado y que quedó con la sangre se derramaba desde su cabeza y que le dio 28 golpes y que no sé cuánto, y que la madre la encontró con la mano todavía temblando. O sea, toda esa narrativa espantosa de morbo, pensemos simplemente si fuera yo la víctima, me gustaría que contaran eso, si fuera mi hija, si fuera mi madre, ¿cuál es el cuidado humano que hay que tener? Entonces, eso por un lado. Luego, como estrategia simplemente de prevención, como estrategia lógica, si estás dando tantos detalles, estás generando el efecto dominó para el siguiente. Le estás dando la forma en que se debe hacer. Después, lo que te decía de crear ese halo del macho poderoso, que aunque uno lo cuenta como que fuera negativo, hay que pensar cómo va a impactar en el otro macho poderoso que está esperando y se siente compenetrado con aquel, por fin lo hizo, porque ella, la maldita, que no sé qué, que no sé cuánto, y el tipo, bien, se la jugó. Ahora está en la cárcel, pero el tipo hizo lo que tenía. Si nosotros en la narrativa estamos inspirando eso, hay que tener grave cuidado. Y también cómo hablamos de la víctima. Porque por ahí los periodistas nos encanta, a ver, no es que nos encanta, es parte de nuestro trabajo buscar los detalles, buscar todos los elementos de la causa y empezamos a describirlos. Y entonces al decir, él le había dicho muchas veces que no saliera de noche y ella salía de noche. Y además no le gustaba que hablara con el vecino. Y ella decía, ¿por qué? Si yo hablo con mi vecino. Entonces terminás generando una imagen de que si a ella no le importaba nada, claro, el tipo se hartó y la mató. O sea, cosas así es las que tenemos que cuidar tremendamente. Y repito, eso no nace de un repollo. Eso no sale de hoy para mañana. Hay que formarse, hay que investigar. Y cuando yo digo, lo repito para que se nos grabe y tomemos nota, Red PAR, Infancia Robada, ONU, tienen manuales de cómo tratar estos temas y de cómo hablar con las víctimas. Y si no, simplemente hagamos foros entre nosotros, lo que decía recién Luciana, Gina, hacer redes entre nosotras, compartir experiencias y generarnos retroalimentación para esto. Yo quería decirles, ya que estamos en el 5º aniversario de Ni Una Menos, que toda esta revolución de las mujeres lleva ya varios años, más de 5. Y bueno, obviamente no solo sigue habiendo femicidios, sino que, como recién decía Luciana, aunque no tenemos cifras oficiales, se sabe que con la cuarentena bajaron todos los delitos menos el femicidio. Y los femicidios son o la misma, en la misma medida que los había antes o más. Entonces, algo no está funcionando bien. ¿Qué es eso que no está funcionando bien? Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado como de culpabilizar al movimiento de mujeres, que es algo que ha pasado una vez con una nota de noticias en la Argentina, de la réplica de los femicidios. Ahí tenemos 3 situaciones, ¿no? Una situación que es que para mí los femicidios solo se pueden comparar y por eso es un delito que hay que darle tanta importancia en particular con el terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo, ¿qué es lo que tiene de tan difícil de parar? Que hay quienes son capaces de inmolarse con tal de matar. Bueno, el femicida también, el 20% de los femicidas en las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia se quita la vida después de matar. O sea, prefiere perder su vida antes que dejar de producirle un daño a la mujer a la que quiere matar. Entonces, es un delito muy complejo. Después, que hay una mitad de camino en las políticas públicas. Si bien hay políticas públicas, falta mucho, y esa mitad de camino es la que pone más en riesgo a las mujeres, porque cuando las mujeres van y denuncian, que es algo que estamos alentando desde los medios y de las campañas, es obvio que la violencia y el odio de los varones que creían que esas mujeres eran su propiedad aumenta porque la mujer se revela a esa situación de sumisión. Entonces, tienen que ser mucho más protegidas, ¿no? Entonces, por supuesto que quedarse a mitad de camino en las políticas públicas es algo que sigue poniendo en riesgo a las mujeres. Aún así, yo creo que también hay que ver todo lo que logramos, ¿no? Porque, por ejemplo, el mayor problema que he tenido en toda mi vida periodística, que es denunciar abusos sexuales, y muy especialmente de niñas, también de adolescentes, de actrices, etcétera, que es lo que más me han prohibido, me han judicializado cuando he estado en los medios de comunicación. Ves hoy un caso como el de Jeffrey Epstein y sería imposible que vayan a reclutar chicas de la manera en que lo hacían en una escuela secundaria, o determinados
abusos y revictimizaciones que no es que hayan dejado de suceder, pero que sí hay muchos logros que no se pueden ver de todo lo que ha pasado, y cada minuto en que una chica deja de ser violada, o si le sucede una vez, eso no sigue pasando, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, no hay que caer en creer que todo lo que hemos hecho no ha traído logros, porque realmente hemos frenado una cantidad de asesinatos, de violencias, de naturalizaciones y de abusos sexuales muy grande. Y yo quería aportar allí brevemente a lo que dice Luciana una cosa muy importante, y nosotros, de hecho, en las coberturas nos hemos dado cuenta tremendamente de la desigualdad en el acceso a la justicia, que es un tema que a mí me parece supremamente relevante y que podría ayudar a responder un poco esta pregunta. Yo creo que el acceso a la justicia en nuestros países es algo que nos debería convocar como periodistas a hacer investigaciones colectivas más potentes, porque ahí hay unos desequilibrios tremendos que justamente no posibilitan ya todo lo que se deriva de un proceso de investigación y un proceso judicial en contra de los actores de la violencia o los victimarios. Entonces yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros lo vimos en Crímenes de Odio, que revisamos un poco qué pasaba con los procesos y analizábamos dónde se quedaban atrancados en cada país y qué era lo que mostraba el aparato del judicial, y pues claramente lo que nos estaba arrojando era una respuesta de desequilibrio y de desigualdad tremendo, y todavía incluso de falta de preparación de quienes administran justicia para entender el nivel de complejidad de estos delitos. Pablo, Sí. preguntabas recién acerca de qué está pasando. Yo no tengo la bola de cristal, no sé qué está pasando, pero sí te puedo apuntar algo que me parece importante. No solamente femicidio, sino que también creció, recordemos, la pornografía y creció el grooming. Y son maneras de atacar a víctimas desprevenidas, niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo creo que ahí, Pablo, y lo he escuchado de pedagogos, de psicólogos, de abogados, de jueces en sus recomendaciones, el tema de padres desprevenidos, el tema de sociedad desprevenida, donde justamente ha aumentado la navegación, o sea, son muchos más los internautas menores y no hay un cuidado de ellos. Entonces, están solos frente a la pantalla. Y los padres están contentísimos porque no anda por la calle y no tiene peligros, y el peligro lo está esperando en la pantalla. Y entonces hay que alertar, o sea, no, estoy pensando en nosotros como periodistas, ¿sí? Estoy pensando en generar las informaciones necesarias para alertar a los padres, alertar a los educadores, alertar a los mismos niños, niñas y adolescentes, buscar sus redes, buscar los lugares donde ellos andan para poder hablarles, ¿sí? Entonces, el tema del grooming, explicar qué es. El tema de, cuando hablo de grooming, para que se den una idea, el año pasado el doctor Enrique del Carril, que es el director del Centro de Investigaciones Judiciales de Fiscales de Cava, me contaba un caso donde había no quiero mentir, pero me parece que eran 123 niños en Argentina, todos manejados por un solo groomer, que había ido envolviéndolos en su narrativa mentirosa, logrando de ellos las fotografías comprometedoras, alcanzando hasta el desnudo y las fotos de desnudo, etc. Y estaban todos atados, 120 y pico de niños en Argentina, 2019, atados por un solo groomer. Entonces, esto es tremendo, pero hay que decirlo, porque los padres ni siquiera se lo sospechan, ¿sí? Los padres creen que esto no existe. Y quiero decir además que, ya que estoy hablando también y estamos en un evento de FOPEA, hemos hecho investigaciones muy interesantes con gente de FOPEA, me tocó ser tutora de investigaciones de colegas, donde si entran a la página de FOPEA, hay investigaciones muy interesantes publicadas acerca de venta, tráfico, trata sexual, trata laboral, está el tema de los ladrilleros del Valle de Allen, la venta de niños con Bolivia, están las mujeres traficadas y prostituidas a través de la cordillera de los Andes. En fin, hay muchas historias muy interesantes, trabajadas en plataformas multimedia, con muchísima investigación, con la voz de los involucrados, con la voz de las víctimas, con la voz de los familiares, y me parece que también como modelo de historias están buenísimas, ¿sí? Hay colegas que han hecho tareas increíbles en esto.
Quiero decirles gracias, Verónica, quiero decirles a quienes están siguiendo este debate que si quieren hacer preguntas en el chat del grupo de Zoom, acá hay una de Trinidad Sirigliano para todas, que dice, un poco retomando el principio de la charla, y a la manera de llamar a los femicidios como la nueva pandemia, pregunta si comparar un problema tan social que depende de cómo actuamos día a día con un fenómeno natural como un virus, no es un poco inhabilitarnos en función de la responsabilidad que tenemos y la respuesta que debemos dar. Sí, yo vi ese cuestionamiento, yo llamo no una nueva porque es una vieja pandemia, pero Naciones Unidas lo llama pandemia la violencia de género, y ahí la disidencia que tengo es que el coronavirus no es algo natural que surge espontáneamente, sino que no estamos hablando de conspiración, sino de las investigaciones científicas que conocemos hasta ahora, por un proceso de zoonosis claramente, que tiene que ver con el salto de las enfermedades de los animales a los humanos, en este caso en el mercado de China, o sea, claramente con el tráfico de animales, la deforestación, la falta de biodiversidad, y sumo en este aspecto una clara mirada además de feminista ambiental. O sea, no creo que la pandemia tampoco sea algo que surge espontáneamente, sin que haya también causas a las que podamos justamente analizar en base a esta idea de periodismo de la transformación que me gusta tanto. No es minimizar o considerarlo a la violencia de género algo natural y constitutivo de la sociedad, sino algo que también tiene una base en la desigualdad y que también tenemos que transformar. Gina, Verónica, ¿quieren decir algo de esto o seguimos adelante? Estoy de acuerdo con lo que dice Luciana y me estaba acordando en este momento de un debate que también surgió en la Facultad de Derecho en la Austral. No soy abogada, doy clases ahí, pero doy clases de retórica. Ahora, yo escuchaba a mis colegas internacionalistas que estaban debatiendo el proyecto que existe a nivel internacional de judicializar a China por esto. Entonces, va un poquito por lo que decía recién Luciana acerca de las responsabilidades. Olvidémonos de China y pensemos nada más que acá, Buenos Aires, cada uno de nuestros barrios. Creo que lo que sucede con la pandemia tiene mucho que ver con el comportamiento diario de cada uno, con los cuidados propios, el cuidado del otro, ¿sí? Entonces, estaba mirando un cartelito de esos que nos dan para prevenir, donde si usás barbijo y el otro no usa, tenés un tanto por ciento de posibilidad de enfermarte. Si ninguno de los dos, si ambos lo usan, tenés apenas un 5% de temor de contagio. Quiero decir que a esto voy, a que los comportamientos, aún en una pandemia, son claves. En la pandemia del femicidio y de la violencia contra la mujer, todo lo que es comportamientos es clave. O sea, no creo por ahí que sea minimizar, ¿no? Creo que por ahí capaz la comparación, que es el meollo de la pregunta, es válida. Bueno, y como decía Gina hace un rato, no solo los femicidas están en cuarentenados, las víctimas están en cuarentenadas, sino que los periodistas estamos en cuarentenados, estamos todos en un encierro transitorio, pero largo, y entonces tenemos que hacer las coberturas bajo esta situación, bajo esta característica tan especial. Vos lo nombraste antes, Gina, este tema, pero me gustaría ver si hay alguna, no una fórmula, una receta, pero por lo menos algún atenuante para no deshumanizarnos, para no hacer malas coberturas. ¿Cómo se hace en cuarentena para cubrir bien un femicidio? Yo creo que los periodistas debemos ser supremamente conscientes de que todas estas limitaciones nos conducen a un escenario en que invertirle un poco más de tiempo en los diálogos y en esas construcciones con el otro va precisamente a posibilitar un mejor ejercicio. Cuando nosotros estuvimos haciendo el ejercicio del retorno, el trabajo que presentamos hace poco, que estuvimos alrededor de más o menos un mes siguiendo a migrantes por 4 puntos fronterizos colombianos, nos pudimos dar cuenta de la inversión de tiempo que requeríamos para estas conexiones vía digital con las que normalmente teníamos cuando lo hacíamos de manera directa. Entonces claramente nos dimos cuenta allí que necesitábamos invertir más tiempo y que necesitábamos entablar un diálogo distinto con nuestros editores para que comprendieran eso. Siempre ha sido como una gran dificultad convencer al editor del tiempo que requieres para los proyectos, pero yo de alguna manera creo que ese terreno se gana cuando tú de lo que estás hablando es de un ejercicio colaborativo y extendido
en lugares geográficos muy diversos frente a las coberturas, ¿no? Me parece que eso es importante. Y la otra cosa que simplemente diría es que yo creo que el mundo digital, o sea, los periodistas hemos dicho que hemos asumido el mundo digital. Los diarios hablan de convergencia, de nuevos formatos, de modelos, los diarios específicamente, que empezaron a migrar hacia allá. Los periodistas que nos involucramos con el mundo de los datos, pues nos tocó aprender muchas de esas técnicas, pero yo siempre tengo la idea de que todo el mundo decía, sí, ya somos capaces estamos digitalizados, somos un ciudadano digital, y lo que he visto en este ejercicio pandémico de estar encerrado es que no somos tal, y que hay que trabajar y aprender muchísimo sobre estas herramientas para sacarles el mejor provecho. O sea, no es sencillo simplemente de estar conectado, sino de cuál es la narrativa y el discurso que tú construyes alrededor de esto. Entonces, cosas como la capacidad de síntesis del periodista y la posibilidad de aperturarte frente al otro, va a demandar que te ejercites mucho más. Y eso pues está quedando expuesto ahora, ¿no? Yo creo que es muy evidente que todo ese discurso que manejábamos sobre ciudadanía digital se empieza a caer de alguna forma y a dejarnos frente a la necesidad de estudiar muchísimo más las herramientas para darles un mejor uso y para trabajar mejor y más con relación a estos temas. Y yo vuelvo a una cosa que ha sonado reiterativa toda la tarde y que me encanta encontrarme con ello, con Verónica y Luciana. Y es que definitivamente si nosotros no fortalecemos el trabajo de redes no vamos a poder llegar a ningún puerto seguro. O sea, si antes decíamos que el ejercicio del periodismo venía cambiando hacia lo colaborativo y ya no éramos lobos solitarios, ahora sí que menos. O sea, aun cuando te sientas solo en tu casa, en tu estudio, trabajando con una pantalla, lo que menos debes hacer es aislarte, justamente. Tienes que conectarte con los otros. Tienes la obligación de estar en conexión con los otros cuando vas a enfrentar y a encarar estas coberturas. Y tienes que escuchar una retroalimentación permanente de los otros. Bueno, quiero recordar que estamos por primera vez en la historia de la humanidad. Los diarios se están haciendo en todos los países donde hay cuarentena, se están haciendo con periodistas encerrados en sus casas, casi todos, no todos, pero casi todos. Esto es una gran novedad. Yo no sé si ustedes notan en el resultado, en las coberturas, al leer las coberturas que se hacen, si notan una diferencia en ese sentido, o sea, un déficit, ¿no? Si no se nota en los textos. Yo noto un déficit y ayer tuve la oportunidad en un programa de radio de entrevistar a Rodrigo Abt, que es un fotoperiodista argentino, pero que ahora vive en Perú, premio Pulitzer, que pude conocer el año pasado en el Festival Gabo. Estaba en un cementerio en Lima, Perú, y ver a un fotoperiodista en acción mostrando la muerte me hizo darme cuenta de que el ABC del periodismo, que es estar en territorio y que una foto te muestre lo que pasa, es lo que está faltando, ¿no? Así como dijeron que, bueno, que ver los muertos en la guerra de Vietnam es lo que había conmocionado tanto a Estados Unidos, ahora vemos también las muertes por cifras, 100.000 muertos, y sin embargo no hay una sola foto que tenga en mi cabeza que delate el dolor en Estados Unidos, ¿no? Más allá de justamente de ahora, de la ola de violencia, en repudio a la violencia institucional por el asesinato de George Floyd, ¿no? Porque tal vez esa imagen tomada caseramente fue más fuerte, pero sí creo que los camiones frigoríficos en donde trasladaron a los muertos es casi un sinónimo de lo que está pasando, ¿no? Las noticias frías, cerradas, sin duelo, sin dolor, sin fotógrafos y sin periodistas, ¿no? Hay mucha infodemia, mucho fake news, pero falta el corazón de los periodistas mostrando el dolor, el duelo, e incluso al final había un muchacho que tocaba el arpa para despedir a los muertos en Perú, y ese arpa fue como que despertó todos los sentidos de lo que en realidad debería ser el periodismo, y que sí noto un enorme déficit. Pablo, ahora aprovecho sí, un segundo nomás. Aprovecho, Verónica, para decirle a la gente que está siguiendo este panel que este es el momento de participar. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, estamos ya en los minutos finales. Verónica, te escuchamos. Sí, Pablo, ahora que justamente nombraban Perú, quería decir esto. Estamos acostumbrados, o sea, es horrible la palabra que estoy usando, estamos acostumbrados, porque la costumbre que hemos tomado, o sea, la cercanía con la muerte
que nos ha traído esta cuestión de la pandemia es atroz. Y entonces las cifras y cifras y cifras que crecen y decir murió otro médico, murió un sacerdote, murió una ayudante, una enfermera. Entonces, no solamente los enfermos como tal, sino aquellos que los atienden, y pasa a ser la noticia diaria, es dolorosísimo, es atroz y formó parte ya de nuestra geografía diaria. Pero hoy, y quería comentar esto con el tema de Perú, leyendo ¿sí? noticias, me encuentro una que decía, el título era 22 periodistas han muerto en Perú por el coronavirus. Y realmente me choqueó, porque hablamos de las muertes de médicos, es común decir sacerdotes que se meten a terapia intensiva y han muerto, enfermeras y de pronto periodistas, ¿sí? Entonces, es cierto, estamos todos en cuarentena y las redacciones se hacen con mínima expresión de gente in situ y todo el resto en la casa, pero no nos olvidemos que en nuestro país, en Argentina, justamente una de las actividades del libre tránsito es la de los periodistas. Y que los periodistas están exponiéndose, ¿sí? Porque tener que ir a hacer las coberturas sabiendo simplemente circular en la calle, sobre todo al principio de toda esta cuarentena, y tener que ir a hacer reportes a determinados lugares, es concretamente exponer el pellejo, y no por una bala, sino por un agente invisible. Y ahí hay que aplaudir el valor de muchos periodistas. Y respecto de lo que decía Gina del tema de la cuestión digital, la formación que se nos nota ahora que nos falta, aunque creíamos tenerla, quiero decir que FOPEA, integro FOPEA, trabajo desde hace años en FOPEA, estuve en la comisión directiva anterior de FOPEA, amo FOPEA, y quiero decir que FOPEA tiene opciones de capacitación para los periodistas, tiene un laboratorio de trabajo, estamos junto con Google haciendo sociedad y se está formando a muchos, pero cuando digo muchos hablo de cientos de periodistas en todo lo que significa justamente el mundo digital, aparte de otras opciones de formación que da FOPEA, pero en esto concretamente me parece que es para apuntarlo porque hay mucha capacitación y de muy buen... de mucha solidez, ¿sí? De mucha solidez, y es para aprovecharlo. Mi experiencia en ese sentido ha sido muy buena en el campo académico periodístico, porque todo el claustro docente de la Universidad de Palermo, en la carrera de periodismo, son periodistas. Es más, al 90% de ustedes los conocen mucho, son todos periodistas conocidos y en actividad. Y bueno, les tocó de golpe empezar a dar clases por vía computadora, por vía online. Al principio a algunos les costó más que a otros, y después todo el mundo arrancó. Y eso me suscita la siguiente reflexión de lo que vos recién decías, Verónica, la palabra capacitación. Yo no sé si es capacitación la palabra clave acá o es adaptación. Y si los periodistas no podemos adaptarnos a nuevas situaciones, entonces tenemos una falla como periodistas, porque el periodista justamente todo el tiempo se está adaptando a lo nuevo, está enfrentando lo nuevo todo el tiempo, esa es su profesión. Bueno, en el caso de los periodistas docentes, mi experiencia fue buena, la capacidad de adaptación fue notoriamente eficaz. Les sugiero una ronda final para cerrar a las 3. Les sugiero, digo, que usen su tiempo como quieran. Sabes que yo quería agregarte algo allí. O sea, si bien es cierto que debemos tener gran capacidad de adaptación, yo creo que yo admito, yo más bien abro el espacio para aceptar que levantemos la mano y digamos que esto está siendo supremamente difícil. O sea, hacer periodismo por estas vías es muy complicado y estamos frente a una transformación demasiado compleja que mucho me temo se ve, por supuesto, en la calidad de los proyectos que estamos lanzando. Y las diferencias son notorias. O sea, quien está en campo puede hacer un muchísimo mejor trabajo que quienes podemos estar trabajando por las vías digitales. Y me gusta decirlo así porque me gusta invitar a los periodistas a que se sacudan y a que no se crean este momento para que le podamos seguir exigiendo a las redacciones y a los jefes que el ejercicio tenemos que hacerlo con rigurosidad y con herramientas. Porque también he visto redacciones que fácilmente, cuerpos de editores y empresarios de medios,
que se pueden estar acomodando muy fácilmente a los bajos costos que genera estar trabajando desde casa, utilizando mi computador, mi energía, mi servicio de datos, en tiempos en que en América Latina la crisis nos llegó fuerte del remesón en los medios de comunicación. Entonces yo creo que esto sirve para que reflexionemos en distintas vías y para que sepamos que la calidad cuesta, porque este ejercicio profesional requiere unas inversiones y unas sostenibilidades que no pueden perderse de vista. Y a eso le sumamos lo que decía Luciana hace un rato, ¿no? Lo que ella llamó el periodismo de WhatsApp, que también a algunos periodistas los entusiasma, digamos, como por lo cómodo. Te queda cómodo. El periodismo de WhatsApp es más cómodo, más confortable. Chicas, Luciana, Verónica. No, coincido absolutamente con Gina. Creo que la adaptación está bien, pero sí que América Latina y la Argentina tienen recursos como para que el periodismo haga la diferencia a las redes sociales, justamente para diferenciarse de la infomedia y de la fake news. Lo que hay que hacer es mejor periodismo. Prefiero que haya menos notas y de mayor calidad, que hay mucho periodismo, por ejemplo, televisivo, que podría perfectamente guardar distancia social o no exponerse, y sin embargo sí hay un periodismo que valdría la pena que esté en territorio que no está, y que la adaptación no sea una baja de la calidad en el periodismo que termina confundiéndose con la marea en las redes sociales. Bueno, y Pablo, estaba pensando, coincido totalmente en lo que dicen Luciana y Gina, coincido en lo que decías vos también, Pablo, acerca de la adaptación. Sigo sosteniendo además la necesidad de capacitación, porque la adaptación también viene de la mano de formarnos en muchas novedades que tiene nuestra misma profesión. No en lo esencial, somos narradores de historias, somos contadores de historias, ¿sí? Somos los que estamos escribiendo la historia en presente, pero la forma, las herramientas, el modo es lo que va variando, y eso exige capacitarnos permanentemente. Y estaba acordándome de un estudio que data del año pasado sobre la realidad de las mujeres periodistas en Argentina. Y entonces me preguntaba cómo será cuando salgamos a esa famosa nueva normalidad. Odio esa palabra porque nada de esto que nos pasa es normal, pero bueno, cuando volvamos entonces al territorio de trabajo como antes, ¿qué va a pasar con los medios? ¿Por qué? Porque entonces, a ver, dentro de ese estudio acerca de cómo es la situación de las mujeres en el periodismo argentino, encontrábamos que más del 70% de los jefes, de los coordinadores son varones. Que dentro de lo que significan las oportunidades de crecimiento de las mujeres dentro del periodismo argentino, encontramos que más del 50% son redactoras en general, y que si vamos al otro extremo, o sea, a los puestos de jerarquía de mando, no jerarquía de trabajo, que la jerarquía de trabajo sobra entre las mujeres, jerarquía de mando, el 1% de las mujeres está a cargo de una gerencia ejecutiva, de una gerencia de un plantel completo de un medio, o a cargo ejecutivo de redacciones completas. El 1%. El 8% son conductoras de medios, conductoras. Quiere decir que hay todo un lugar que tenemos que seguir trabajando, o que los medios tienen que reconocerle a la mujer. Hay un trabajo tan profundo, tan fuerte, tan valiente del periodismo argentino de mujeres y latinoamericano. Acá tenemos a Gina, por ejemplo, que evidentemente no se está reflejando en las realidades de los medios. Dentro de esta percepción, este estudio lo hizo FOPEA y lo dimos a conocer ampliamente, y tiene nada más que un año. Más del, déjame que piense, del 60 y pico por ciento de mujeres, entre el 50 y el 60% de las mujeres periodistas considera que gana menos a igual trabajo, menor remuneración que los varones, y que las posibilidades de crecimiento dentro de los medios están totalmente tapadas para las mujeres. Hay diferencias de posibilidades de crecimiento, de posibilidades de jerarquía, y hay diferencias en el prestigio. Dentro de las preguntas que se hizo en el estudio se preguntaba ampliamente, libremente, que nombren periodistas famosos, famosas. Se nombró a 73 periodistas argentinos, de los cuales solo el 16% eran mujeres. Quiere decir que hay tanto trabajo todavía para hacer en lo que significa el lugar de la mujer en el periodismo argentino, no porque no sepamos trabajar, sino porque las condiciones estructurales todavía tienen mucho camino por andar.
Bueno, yo les agradezco mucho a Gina Morelo en Colombia, Luciana Pecker en Argentina, Verónica Toller en México, por esta charla. Para mí ha sido muy enriquecedora, muy interesante. Espero que para todos los que la han seguido también. Así que en nombre de la Universidad de Palermo y en nombre de FOPEA, muchísimas gracias.